Buen día, gusto saludarlos. Me alegra mucho volver a estar aquí presente. Igualmente a ustedes una bendición para que sigamos adelante. Hoy seguimos con nuestras reflexiones. Capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Vamos a disponernos para esto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre y cayendo de rodillas ante Jesús, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Y yo lo llevé a sus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganlo acá. Jesús increpó al demonio y en ese momento salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no podemos expulsarlo? No pudimos expulsarlo. Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esa montaña: trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy miraremos entonces de fondo y seguiremos indagando y reflexionando sobre los prodigios, los signos que hizo Jesús y que nos invita también a hacer. Las curaciones que hizo Jesús realmente son la demostración de la fuerza del Espíritu que él tenía y la energía que irradiaba, que es superior a la solidez de la materia y a todo lo que se encuentra en el mundo. Ya en otros capítulos hemos hablado de esta fuerza, cómo se desarrolla una curación, cómo se hace una sanación a través de la fuerza del Espíritu, de quien cura, unido a la esperanza de quien va a ser curado, al establecerse esa fuerza que se une y hace posible la transformación de las cosas a favor de quien las necesita o quien las expone. Esa es la verdad. Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. La esperanza de un padre viendo a su hijo enfermo, que pide con ferviente anhelo que sea curado, hace que allí se establezca esa relación que se requiere para la fuerza espiritual y se prodigue sobre la necesidad del enfermo su curación, produciéndose el signo del milagro, en este caso la enfermedad. Sin embargo, aunque esta enfermedad es un reflejo de su condición física, aceptada como una alteración o enfermedad, al ser tratada de una enfermedad física y no como una enfermedad espiritual, es aquí donde nosotros debemos encontrar la diferencia. La enfermedad espiritual se da cuando un ser se debilita de manera profunda en su mente, ya sea por causa de su misma ignorancia o el apego a cualquier cosa del mundo, vicios y otras cosas, o por un pasado que lo transgredió a través de sus ancestros y produjo una invasión de su conciencia. Y es atrapado por las fuerzas espirituales negativas que se posesionaron de su mente y su capacidad de razonar y actuar. Es cuando afirmamos que un ser está poseído o endemoniado. Ha perdido su facultad de poder actuar a voluntad propia. Aunque en él sigue el espíritu de vida, el espíritu de Dios, el espíritu bueno, ese espíritu queda suspendido a la voluntad del Hijo, el cual, al estar transgredido o afectado, no puede actuar por sí mismo y liberarse. Entonces necesita de una fuerza espiritual superior,
que será la encargada de potenciar a ese espíritu de vida, o bueno, que es el verdadero en el ser, y desalojar afuera la interferencia ocurrida. Es liberación, sí, es exorcismo, sanación espiritual. Al quedar el ser liberado de esta posesión, puede recuperar en sí mismo su voluntad y con ello experimentar alivio, descanso, paz y por supuesto también acallar todas las reacciones que a través del cuerpo se dan, los ataques, las convulsiones, las agresiones, los desgarros, vociferaciones, ira, dolor, miedo o cualquier otra manifestación. Esto es verdad, porque al ser nuestra fuente espiritual algo profundo y cierto, será también probada esa fuerza espiritual, esa voluntad con fuerza espiritual contraria. Ese es el juego del espíritu. Así de que ahí está esa explicación. La expresión yo lo llevé a tus discípulos pero no lo pudieron curar del Padre, y la reacción del Maestro ante la imposibilidad que se dio en los apóstoles al no poder curarlo, liberarlo, o sacarle el espíritu que lo poseía, hace que Jesús diga que generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Refleja el descontento de quien ha enseñado y confía en quienes ha recibido la enseñanza y que pueden lograr también hacer las obras o signos que Él hizo. Tal vez hoy Jesús nos confronta también a nosotros, a ti, a mí y a todos, y nos dice esa misma expresión. ¿Siguen hoy mis hermanos atrapados en el espíritu? Ese espíritu que posee tu voluntad y te enferma. ¿Necesitamos liberación, sanación? ¿Eso es lo que necesitamos? ¿Hasta cuándo vamos a creer y podemos hacerlo con nuestra voluntad, con nuestro convencimiento, con nuestra propia gracia interna en nosotros, el atributo de nuestra mente, en la razón, en esa construcción de la fe? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Es el grito del apóstol, incluso de nosotros. ¿Por qué no podemos curarnos? ¿Por qué no podemos sanarnos? ¿Por qué no podemos avanzar hacia la liberación y todavía seguimos atrapados por las fuerzas negativas que nos hacen sufrir? ¿Por qué hoy sentimos miedo? ¿Por qué hoy nos sentimos con desconsuelo en medio, por ejemplo, de esta prueba de la pandemia? ¿Por qué? Mirémonos, y no con desconfianza para castigarnos, sino con reflexión y valentía, y encontremos la razón de nuestra debilidad. ¿Cuál será la causa de esa debilidad? Es la pregunta. Para no podernos curar y para no tener esa paz. Porque no hemos podido expulsar de nuestro ser tanto sufrimiento. ¿Por qué? Y nos dice Jesús, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Esto es magnífico, esto es absolutamente grande, porque el mismo Jesús nos entrega ahí la autoridad, la fuerza, la decisión, sin menoscabo total, para que nosotros actuemos como Él lo hizo. ¿Será que si tenemos esa fe apocada o no la tenemos, seguiremos aferrados a que la solución viene de afuera, por gracia de otro, que debo acudir a otros para ser liberados o curados? ¿Qué nos falta en esa reflexión? Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Hoy cuando escuchamos estas palabras, estas reflexiones, estas revelaciones, por alguien tan igual a ustedes, ¿qué sienten ustedes en este caso? ¿Qué pasa por su mente? Tal vez duden de esto. ¿Será cierto lo que dice ese padre? ¿Será cierto, nos estará enredando en su palabrería? ¿O qué tal
si tiene razón. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos algo para creer. Y nos ponemos a hacer todas esas conjeturas. Y entonces dejamos que las cosas sigan. Mañana iniciaré, pasado mañana. Si estoy enfermo, asistiré al médico. Y si no, y si me enfermo, entonces iré por allí y por allá. Por favor, podemos hacer todas esas conjeturas, pero hagamos el intento de avanzar en la construcción de nuestra propia sanación. Yo les invito a que exploren, indaguen, experimenten. No se queden con la simplicidad del pasado. Traten de razonar y sobre estas revelaciones. Miren lo que ha sucedido en el mundo, lo que nos ha sucedido a nosotros, a nuestros propios antepasados, a lo que le ha sucedido a cada ser que ha existido en el mundo. Y no está. En fin, miremos cómo todas las acciones que se realizan sobre este mundo, sobre esta tierra, son pasajeras. Incluso las mismas curaciones, ya sea por gracia espiritual o por una gracia de la medicina y la ciencia, al final también son pasajeras. Y todo vuelve al mismo final. La partida. Entonces, ¿será que Dios creó todo esto para eso tan simple, tan sencillo, tan mundano, tan vano? Pongámonos a pensar. Y si hoy nos dicen y nos advierten que tenemos Espíritu de Dios, ¿será que es cierto? Pues, probemos. Entonces, ¿qué tal si creemos y avanzamos en el camino de este entendimiento y nos proponemos conocer a Dios? Y me propongo conocer a mí, Dios dentro de mí, a tu Dios, ese Dios perfecto que está en ti, ese que te hace vivo. Ese paso que darás, que dieron los apóstoles y quienes creemos en Jesús, en aceptar de una vez por todas, sin duda, sin ninguna duda, que sí, que todo es verdad, y que yo soy parte divina, y que todo lo que me distraiga de esa conciencia la voy a rechazar, y consigo la unidad con ese espíritu que me da vida, y me alejo de esa materialidad lo más lejos que pueda. ¿Qué tal si a través de eso es como puedo lograrlo? Sí, Señor. Sí, Señora. Así es como se construye la fe. La fe, la fe, la fe no es un pensamiento ni un deseo constante de que algo suceda o que se cumpla. No, no es. Es tener la certeza de mi diálogo con Dios y que mi voluntad humana se hace pródiga en la conciencia y la voluntad de Dios. Esa es la fe. Si Dios está ahí, que es vida tuya, tú puedes lograr todo, siempre y cuando lo digas, lo hagas y lo conectes con el Espíritu. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a la montaña, quítate y ella se alejaría. La fe es un acto consciente que se construye al relacionar ese grano de mostaza que Jesús nos advierte con tan poco, podemos hacer mucho. ¿Qué sería del poder del hombre cuando entrara a la conciencia de Dios perfecta? Que solo le basta un ápice pequeñito para hacer cosas maravillosas. ¿Qué tal si entrara en toda la dimensión, como la hizo el Maestro? La fe se puede hacer tan grande como tú quieras, como no te imaginas en esa conciencia. Puedes lograr cosas tan extraordinarias que ni siquiera te lo creerás. Curaciones, sanaciones, liberación. Ser uno con Dios, ya no separados. Hijo mirando distraídamente al mundo y el Padre ahí diciendo, ven, mírame a mí. El Padre sigue según la voluntad del Hijo, para cumplir la voluntad del Hijo. Pero si permanecemos distraídos por esas cosas que nos han distraído todos, pues no vamos a lograr milagros. Pereceremos como los demás. Así que es hora de despertar, reaccionemos. Mira con inteligencia esto que acabas de escuchar. Y la montaña se quitará y nada sería imposible para ustedes, nos dice el Maestro. ¿La montaña qué es?
No necesariamente es ese montículo de tierra, aunque lo puedes lograr también. Las montañas son las pruebas, las enfermedades, los engaños, todo eso que nos atormenta, los problemas. No solamente se trata de montones de tierra, son esas cosas que hemos nosotros colocado, esas montañas frente a nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros apegos, que resultan en montañas de sufrimientos. Bueno, y si has construido y puedes construir esa fe, la unidad, podías lograr incluso también transmutar la materia y, ¿por qué no?, trasladar una montaña de un lugar. Creamos en eso. Jesús multiplicó panes, peces, convirtió el agua en vino, sanó, curó, de todo eso. Y no 2 veces, cientos y miles de veces. Para él era tan trivial hacer un milagro que hasta resucitar muertos, como hizo con Lázaro. Y si él es un ser humano, lo conectó todo eso, porque nosotros no. Miremos con esperanza todo esto, no con duda, para que podamos decir, sí pudimos curarnos ahora y curar a otros. Quitarnos el miedo, por favor. Nada va a pasar con esta pandemia. Los santos espíritus que salen del cuerpo son soldados en esta guerra impresionante, y a ellos el honor. Los que quedan debemos aprender y hacerle honor a ellos. A los que nos vayamos por la pandemia, o a los que se queden serán esos responsables. Vamos a decir sí pudimos antes de que llegue Dios por nosotros o Él se vaya de nuestro cuerpo. Dios te necesita para que se cumpla su obra, para que seas ese hijo que viene en nombre de Él. Decimos, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién ha venido en nombre del Señor Dios Todopoderoso? Eres tú y solo tú. Él es. Tú eres el representante de Dios en el mundo. Recuerda siempre, Dios está en ti. Hermoso. Adelante, mis queridos hermanos, amigos, amigas, mis niños, mis viejos hermosos y todos los que podemos ver. Los amo profundamente. Dios nos permitirá entonces reunirnos, tal vez en algún lugar, y si no, adelante. Dios los bendiga. Todo es perfecto. Amén.